Pues bueno amigos, aquí estamos otra vez con la licenciada Renata Terrazas. Ahora nos va a hablar sobre el movimiento feminista y lo que van a hacer las mujeres en este 2021. ¿Qué pasará con este movimiento en este año? ¿Cómo les va a ir en el asunto social, político, electoral? ¿Cómo las trata la pandemia y la pospandemia? Porque hemos sabido de muchas feminicidios, en el aumento de las cifras, violencia doméstica, etcétera. Renata, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Sergio, muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues con lo que quieras comenzar, mi estimada Renata, ya sea lo que pasó el 8M, ya sea pues las alarmantes cifras que nos dejó la pandemia o lo que va a ser el rol de las mujeres este 2021. Gracias Sergio. Pues creo que con tu última pregunta me gustaría empezar. ¿Cuál va a ser el rol de las mujeres este 2021? Yo creo que el de siempre. Buscar construir un país mucho más igualitario, con mayor equidad, en donde se privilegie menos a unas personas por encima de las otras, en el caso particular de los feminismos, a los varones por encima de las mujeres. Esa es la lucha hoy, la lucha ayer, hace unas décadas, hace muchos años, y yo creo que sigue siendo las luchas a futuro. Hay diferentes victorias que se han ido ganando a lo largo del mundo en diferentes países y retrocesos. Y en el caso mexicano es muy importante, creo que lo que se vive mucho aquí, a diferencia de otros países, son los feminicidios. Hay una violencia exacerbada hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujer, este sentimiento de propiedad de la mujer y la facilidad con la que se puede asesinar y matar mujeres como si no fueran humanas, ¿no? Como si no fuéramos humanas. Entonces, para 2021 y los siguientes años sigue estando pendiente la construcción de una agenda política, una agenda pública que reduzca la violencia hacia las mujeres, que avance en la garantía de otros derechos y que también permita avanzar en lo que sigue siendo una tarea pendiente, derechos sexuales y reproductivos a lo largo de todo el país. Pues sí, muy cierto lo que dices del caso mexicano. Y en este sentido, ¿cómo ves esta alarmante cifra de la pandemia en cuanto al crecimiento, pues más del 100%, ¿no? de la violencia en general? ¿No? No hablemos nada más de feminicidios, sino de los cuatro factores, ¿no? que involucran la violencia psicológica, ¿no? todo lo que pasa en casa, violencia doméstica, laboral, inequidad, etcétera. ¿Qué nos va a dejar de enseñanza? ¿Cuál es el reto? ¿Qué podemos hacer nosotros por coadyuvar este 2021 con las secuelas que deja la pandemia? La pandemia viene con varias cosas, ¿no? Yo creo que para toda la sociedad, todas las sociedades alrededor del mundo, cuando más o menos empecemos a ver que la gente se reduce significativamente, la gente que se está contagiando y que se está muriendo, y podamos sacar tantito a la cabeza, vamos a darnos cuenta en dónde nos metimos. Décadas echadas para atrás en combate a la pobreza, pero también en igualdad de género. Hay un tema, creció la violencia, muchas de las mujeres tienen a sus agresores dentro de la casa, y en la pandemia había que encerrarse, y había que encerrarse para muchas mujeres con sus principales agresores. También hay otros temas que parecieran más sutiles. Hay un retroceso bastante significativo en el rol de las mujeres en la vida pública, en el trabajo, el tema laboral. Si los niños no van a la escuela, es más común que quien se quede en casa con ellos tengan que ser las mujeres, las mamás. La situación de las madres jefas de familia, ¿no? Solteras, que es una situación aún más preocupante. Entonces, la pandemia nos está dejando muchas cosas, no sé si lecciones, me encantaría pensar que sí, me encantaría pensar que va a haber una introspección como sociedad y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vivimos diferente? ¿Cómo los varones lo vivimos diferente a las mujeres? ¿Cómo las mujeres están siendo un mayor centro de ataques en esto de quedarse en las casas con sus agresores, de perder trabajos, de tener que recibir reducciones salariales, etcétera?
pero no me parece que ese vaya a ser el escenario. Creo que no estamos en un momento en el que le podamos apostar hoy en día a una sociedad mexicana que va despertando y se está dando cuenta de sus machismos. La lucha va a seguir constante, creciente. Lo peor que podríamos hacer es cerrar los espacios a estas expresiones de las mujeres, que ya estamos genuinamente hartas de esta violencia, y hacia lo que habría que caminar es hacia la apertura del diálogo, entender exactamente cómo la mitad de tu población está viviendo en una circunstancia terrible. O sea, lo que te puedo decir es, vemos los feminicidios, pero hay una serie de violencias hacia las mujeres que pueden llegar a ser un poco más sutiles. Cuando tú le preguntas, ha habido investigaciones, ha habido tweets, hilos en Twitter donde donde las mujeres ponen sobre la mesa qué edad tenían cuando fueron acosadas por primera vez y por parte de quién. Y eso es algo que nos debería estar alarmando absolutamente a todas las personas. Lo hemos normalizado y pareciera que estamos un poco rompiendo con esa normalización. Pareciera, y al menos para algunos grupos. Necesitamos ampliar esa base de apoyo, dar espacio a las mujeres para que puedan expresar eso que hemos estado viviendo, y no hay una doble victimización en donde una mujer es acosada, abre las puertas y expresa su acoso y normalmente está atacada por una sociedad machista que la cuestiona porque no denunció, que la cuestiona, etcétera. Entonces creo que es momento de empezar a escuchar estas voces de las mujeres que estamos poniendo sobre la mesa y diciendo, esto nos está pasando, escucharla, mujeres y hombres, escucharla y encontrar una forma de resolverlo de manera conjunta. Pero supongo que va a haber mucho enojo en el camino. Hay muchas críticas hacia estas demostraciones que las ponen y las juzgan como violentas de las mujeres en marchas, en protestas. Y me parece un falso dilema. Centrarse en esa discusión es una salida fácil, es una salida que no requiere criterio, que no requiere ni siquiera ningún tipo de análisis. Lo que me parece que hay que empezar a discutir y señalar es de dónde viene este enojo de las mujeres. O sea, ¿por qué hay este enojo y este coraje? Y antes de sentir la ofensa y de sentir el ataque, entender y revertirlo. Porque la realidad, lo que está pasando es que estamos demostrando que una y otra vez hemos sido violentadas a lo largo de nuestra vida. Y eso no se percibe como violencia. Claro, como que nosotros tenemos como en nuestro dogma ya estigmatizado, ¿no? El asunto de la violencia en las marchas, y se desvirtuó un poquito, por lo que pude entender, el verdadero mensaje, ¿no? De estas expresiones, porque al final son expresiones. Pues más que se desvirtúa, lo desvirtúan. Si tú ves en una marcha estas expresiones de enojo y te ofenden y piensas que eso quita la validez de la demanda detrás, me parece que estás en el lugar cómodo y fácil de ver las cosas como te convienen, ¿no? Cuando buscas entender más allá de dónde viene este enojo, de dónde viene, ¿cómo le pediría la gente a una madre que le asesinaron a su hija que no se enoje, que no tenga coraje con una sociedad que permitió ese asesinato y lo avala y lo protege todavía? Es muy complicado, ¿no? O sea, ¿con qué cara le diríamos a muchas de estas chicas que protestan de manera muy enérgica y muy frontal? ¿Qué les vamos a pedir? Que lo hagan de manera más amigable o quieta o tranquila, cuando justo esa forma de ser quietas, tranquilas y más como dejando que las cosas pasen es lo que ha permitido también que crezca esta violencia. Entonces, me parece un falso dilema pensar que lo que hemos tildado como sociedad mexicana de violencia en una protesta sea lo que encubra el mensaje. Entonces, me parece que esa es la salida fácil. Ver eso, ver que pintan una pared, que patean una puerta, me parece que es la salida fácil para dejar de ver y de analizar nuestros propios machismos. Creo que hay que ir más allá de eso, y es bien complicado pedirle a una mujer que ha sido violentada toda su vida que sea más pacífica y más linda en sus protestas. Es muy complicado y es un lugar horrible ser quien pide eso, ¿no? Y ya entrando, ya que nos diste pauta al tema,
Eh, ¿Cuál es tu opinión de lo que pasó apenas el lunes 8 de marzo? Perspectivas, ideas, tanto de un lado, ¿no? Que es el gobierno, y que ahora sí, el gobierno local y el federal estuvieron de acuerdo, ¿no? Hicieron la misma estrategia, y de las personas que participan en este movimiento. No se ha atendido la agenda feminista, no se ha atendido ni por el PAN, ni por el PRI, ni por Morena, ni por el PRD, ni por el Verde, ni por ningún partido político. No, esto rebasa, a veces el feminismo rebasa a los partidos políticos y rebasa a quien esté en el poder en este momento. Es una demanda a la sociedad, es una demanda a los actores políticos en conjunto. Romper el pacto no es solo para el presidente, es para cada uno de los actores políticos que ocupan un escaño, que ocupan un puesto de representación popular, que si hagan una revisión sobre sus propios machismos, pero que empiecen a escuchar las demandas del feminismo y a construir políticas públicas que hagan más complicado disminuir la humanidad o humillar a uno de sus habitantes, que son las mujeres. Entonces la demanda es pareja, la demanda es para todos, va a seguir habiendo marchas, va a seguir habiendo movimiento, va a seguir para rato, porque son demandas que no han sido atendidas a lo largo de la historia en México. Hay avances pequeños, pues sí, empezamos a votar en la década de los 50, sí, ya se garantizan los derechos sexuales y reproductivos en la Ciudad de México, en Oaxaca, pero todavía falta una parte gigantesca del territorio que necesita caminar y construir las políticas públicas. Entonces, lo peor que puede pasar, bueno, no es lo peor, me parece que es algo que es muy común que vaya a pasar entre los actores políticos, empezar a señalarse quién es más machista que el otro. Y esa es una salida fácil, es una salida súper cobarde. La realidad es que cada uno de los actores políticos que han estado al frente en estos gobiernos, de el anterior y el anterior y el anterior y el anterior y el anterior, siguen siendo profundamente machistas y no han avanzado la agenda de los feminismos. Entonces, la demanda es para todos y para todas. Quienes ocupan un lugar de poder, de toma de decisión, necesitan empezar a escuchar las demandas de los feminismos y actuar en consecuencia, construir las políticas públicas que reduzcan la violencia hacia las mujeres, económica, emocional, psicológica, física, y que garanticen los derechos de las mujeres. Pues, ¿cuánto tiempo le das a ojo de buen cubero, como se dice coloquialmente, para que empiece a permear más el mensaje de este movimiento, como dices, en todos los actores políticos, ¿no? No es específicamente a uno en turno, porque todos han o hemos fallado? ¿Cómo cuánto tiempo aproximadamente crees que nos tome crear esta conciencia? No sé, me encantaría tener una respuesta a eso, pero no tengo la menor idea. O sea, no me queda claro cuándo empiece a verse un poco de luz. Es evidente que se requieren de perfiles que tengan más internalizado la necesidad del cambio y la necesidad de poner al centro de la construcción de políticas públicas a las mujeres. Y sí pasa por un tema de candidaturas paritarias, pero no solo eso. No es solamente poniendo más mujeres en cargos de representación popular, atraviesa por poner en la toma de decisiones a las mujeres. El cierre de escuelas, justificado, pero afecta más a las mujeres. Entender eso, poner eso al centro. No es nada más que poner a mitad de mujeres y mitad de hombres a decidir cómo se cierran las escuelas, sino que en el momento de tomar esa decisión, entender que las mujeres va a recibir un impacto mayor y actuar en consecuencia. Eso es lo que hace falta. No me queda claro qué tan cerca estemos de eso. Creo que el feminismo va ganando terreno en el sentido de que más personas en la sociedad mexicana empiezan a entender la profunda injusticia hacia las mujeres en esta sociedad y en esta comunidad política. De ahí a que eso cambie, todavía hay un largo camino, desafortunadamente, pero es un camino que vamos a recorrer, que no se va a perder el ahínco de las demandas de las mujeres. Al contrario, más bien, si yo fuera un político, si yo representara popularmente a un sector de mi población,
empezaría a entender, es algo que va a pasar, o sea, no, es que eso va a suceder, se va a ir para allá, ese va a ser el cambio hacia el que se va, al que se va a ir, al que vamos a ir. Si yo fuera un político, estaría empezando a pensar cómo me incorporo, cómo sumo a esa demanda y no me convierto en un obstáculo, porque de todos modos va a pasar, con nosotros o sin nosotros, va a pasar, ¿no? Pues perfecto, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario o algo que te lo puedan vertir en tus redes sociales, por favor compártenosla, además de que van a aparecer aquí abajo, pero ¿cuáles son? Gracias, Sergio. Es en Twitter, @renaterra_sas, ZAS. Perfecto, ya lo saben. Igual denle me gusta a este video y compártanlo si es de su agrado. Suscríbanse al canal Search Luis. Activen la campanita de notificaciones. Síganme en Twitter, @search_luis, y en Facebook, Sergio Luis Valdés Arteaga. Recuerden, Valdés con S. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Renata. Adiós. Gracias, Sergio.